Saludos a todas las personas que nos ven y nos disfrutan desde diferentes partes del mundo. Reciban un gran abrazo de este servidor. Mi nombre es José de la Rosa y sean bienvenidos a esta pequeña ventana de contenido bíblico llamada Espacio Espiritual. Muchísimas gracias por el favor de su atención y a la vez le comparto que sus sugerencias son bien recibidas. Por favor, déjenos sus comentarios sobre cómo te identificas con estos temas y también escríbenos sobre cuáles otros temas más te gustaría que tratemos aquí. Por favor, acompáñenme en una oración para poner este tópico que vamos a ver hoy en manos de Dios. Amén. Padre bueno, Padre amado, gracias Señor. Gracias por su amor a la humanidad. Gracias por su palabra. Gracias por la oración. Gracias por Jesús, Señor. Yo le oro, Padre, que por favor esto que vamos a ver hoy impacte el corazón de las personas. Que mientras vamos avanzando en la Biblia, las personas puedan ver, identificar lo que tienen en su corazón y tomen acción y hagan lo necesario, Padre, para poder tener una relación con usted. Yo le oro y le pido, Padre, que no sea yo, que sea su Espíritu que me dirija, Padre, que usted dicte cualquier cosa con la que no esté de acuerdo que yo vaya a decir. En nombre de Jesús se lo oro y se lo pido. Amén. Bien, recientemente estuvimos estudiando sobre Saulo, ese gran enemigo de la iglesia del primer siglo, el cual amedrentaba con su retórica de persecución a los creyentes, desde luego hasta que se encontró cara a cara con Jesús, el cual salió por él a su encuentro cuando éste se encontraba de camino a la ciudad de Damasco. Bien, por si no recuerdan, al término de nuestro tema, Saulo se encontró humillado, de rodillas y totalmente ciego ante Jesús. Y no solamente vimos ese proceder errado y religioso de Saulo, sino que también vimos cómo muchas veces nosotros también podemos ser como él. Aún sin necesidad de perseguir a la iglesia, podemos encontrarnos haciendo cosas que van contrario a Dios y declarándonos enemigos de Jesús a través de nuestras palabras, de nuestra incredulidad y a través de nuestros hechos con nuestras vidas, negando su sacrificio y muerte en la cruz por todos nosotros. Y si por si acaso, si por alguna razón usted no pudo verlo, le recomiendo que lo vea. El mismo se encuentra disponible en este canal y su título es De cazador a ser cazado. De cazador a ser cazado. Se lo recomiendo. Bien, luego de ese encuentro con Jesús, Saulo sufre una gran transformación, el cual da lugar a que de andar cazando y amenazando a los discípulos, luego se convierte en uno de los principales evangelizadores del mensaje de Jesús, viajando por diferentes partes del mundo. Ahora bien, anteriormente les había dicho que no podemos hablar de ese gran intelectual de los apóstoles llamado Pablo sin primero hablar de Saulo. No sé si lo recuerdan. Pero del mismo modo también, tampoco podemos hablar de esa transformación de Saulo a Pablo sin primero hablar de su pecado y de cómo se encontraba él, de todo eso que había en su corazón antes de esa metamorfosis. Mi título para este tema es Desde la oscuridad de mi pecado. Desde la oscuridad de mi pecado. Para muchas personas resulta sumamente fácil al momento de leer la Biblia solo pasar de un versículo a otro y avanzar. Ahora bien, la realidad es que mientras más profundicemos en la Biblia y más nos sumerjamos en su sabiduría y enseñanza, mucho mayor será el aprendizaje y más provecho espiritual obtendremos de ella. Pero, ¿por qué simplemente no pasamos de Saulo a Pablo? Porque durante ese proceso, durante
esa transformación, esos 3 días en que Jesús trabajó ese corazón tan duro en ese momento, ocurrieron muchas cosas, las cuales son necesarias e importantes, tanto para usted como para mí, para nosotros poder entender y valorar lo que Dios hizo en la vida de Saulo. De manera similar, solamente así, entendiendo y explorando la gravedad y oscuridad de nuestro pecado, entonces podremos llegar a entender la grandeza de Jesús en nuestras vidas. Imagina que vas al médico porque sientes alguna dolencia, pero al momento de recibir el diagnóstico, el médico, por alguna razón, la cual desconocemos, omite información relevante y de suma importancia sobre tu salud. Y te dice que no tienes nada, que está todo bien, que no tienes nada que hacer, que vas a mejorar y que sin hacer nada te vas a sanar. Obviamente en el momento vas a sentir un poco de tranquilidad, porque en tu mente piensas que no es grave y que vas a mejorar. Tú crees lo que te dice ese médico, pero resulta que luego de un tiempo, dado que no ocurre ninguna mejoría en tu salud, te ves en la necesidad de ir a otro médico. Pero en esta ocasión vas donde un verdadero especialista. Entonces descubres toda la verdad. Te das cuenta que eso que tienes es muy grave, que necesita tu atención urgentemente, que requiere sacrificio y constancia de tu parte, pero que si haces lo necesario, entonces puedes sanar y recuperarte de esa enfermedad. Eso mismo, mi gente, estaba sucediendo en el corazón de Saulo durante ese proceso de persecución a la iglesia. Los maestros de Saulo al principio fueron los mismos que persiguieron a Jesús, que le tendieron trampas, que lo despreciaron, que no creían en sus enseñanzas, que hicieron planes para quitarle la vida y luego lo condenaron injustamente, llevándolo a una muerte horrenda. Todo ese engaño y religión desproporcionada habían forjado un Saulo orgulloso de sus estudios y conocimientos sobre la ley, capaz de hacer cualquier cosa en el nombre de un Dios. Y por favor presten atención, en el nombre de un Dios, el cual en ese momento él no conocía, al igual que quienes lo instruyeron, pero también un hombre dominado por los instintos más oscuros y pecaminosos de su corazón. Mira lo que nos enseña Jesús sobre el pecado. Juan 8:34, Dios habla hoy. Juan, capítulo 8, versículo 34, Dios habla hoy. La Biblia dice, Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Amén. En ese momento que vemos aquí en la vida de Saulo, él simplemente estaba atrapado por su pecado. Él se encontraba prisionero de todas esas cosas dentro de su corazón. Pero también, del mismo modo, eso puede ocurrir con nosotros si no entendemos de dónde proviene nuestro pecado, o mínimo aquello que nos hace pecar. Y sobre todo, muy importante, hacia dónde nos puede llevar si no le ponemos atención y no le damos la importancia que amerita. Mientras más conscientes estemos de todas esas cosas que hacemos, las cuales no agradan a Dios y que nos matan, nos destruyen espiritualmente hablando, entonces mucho más agradecidos estaremos con Jesús por haber trabajado en nuestros corazones y haber lidiado con la suciedad de nuestro pecado. Y le confieso algo, cuando trabajé este tema sobre Saulo, dejé varios hilos abiertos.
los cuales obviamente no toqué por razones de tiempo. Uno es el corazón y las intenciones de este hombre que perseguía a la iglesia, que perseguía y amenazaba a los discípulos. Y otro es Jesús transformando y trabajando su corazón. Amén. Por favor, acompáñenme a la Biblia. Vamos a Hechos 9, del 1 al 2. Hechos 9, del 1 al 2. La Biblia dice: mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Amén. Para aquellos que quizás no recuerdan, Saulo fue formado, como ya vimos, bajo la enseñanza religiosa de los maestros de la ley. Estuvo presente durante la muerte de ese gran discípulo de Cristo llamado Esteban. Luego va de casa en casa, sacando tanto a hombres o mujeres a rastras y metiéndolo a la cárcel. No obstante esto, Saulo busca autorización de Caifás, va donde Caifás, el sumo sacerdote, quien también era parte de la Junta Suprema, para perseguir a todos los creyentes en Jesús. Eso es lo que acabamos de leer aquí. Recuerden que ellos no aprobaron las enseñanzas de Jesús y por ende no aceptarían nada que tuviese que ver con él. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes quién fue este señor llamado Caifás? Caifás fue uno de los responsables de planificar la trampa y posterior muerte de Jesús. Enseguida Jesús es apresado por los maestros de la ley y los fariseos. El primer lugar donde lo llevaron fue a la casa de Anás, el suegro de Caifás, y que también había sido el sumo sacerdote anteriormente, donde fue interrogado y golpeado. Luego de la casa de Anás, Anás lo entrega a Caifás, al sumo sacerdote de entonces. Pero como éste no tenía autoridad para ordenar la pena de muerte a Jesús, ¿qué hace? Que entonces lo manda a donde Pilatos, quien era el gobernante de Judea y que sí tenía autoridad para condenarlo, con la encomienda de convencerlo de la culpabilidad de Jesús para poder sentenciarlo a la muerte. Pero retomando la escritura aquí en la Biblia, Saulo va donde este hombre llamado Caifás. Recapitulando, busca la autorización de la Junta Suprema. Por favor, preste atención a este punto, escuche este punto. Los mismos que habían formado a Saulo religiosamente. Sus maestros y compañeros le dan la autorización para ir a todas las iglesias de Damasco y meter presos a todos los discípulos o creyentes de Jesús que encuentre. Ahora, por favor, pregúntese algo. ¿Con qué intención crees que Saulo quería meter preso a los discípulos de Jesús? Piénsalo. Estas mismas personas que le dan la autorización a Saulo para perseguir a los discípulos fueron los mismos que anteriormente habían dado muerte a Jesús. Los mismos que vemos aquí en la Biblia que también compraron falsos testigos para meter a Esteban a la cárcel. Pero hablando de Esteban, ¿de qué fue acusado Esteban? ¿Y por qué murió? ¿Lo recuerdan? Exacto. Esa era la intención de Saulo al querer meter a la cárcel a todos los discípulos de Jesús. Hacer lo mismo, familia, que habían hecho con Jesús y que también hicieron con Esteban. Mira lo que dice el versículo 1. Lo voy a leer para ustedes. Dice: mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Este hombre estaba decidido a exterminar a todos los que tenían fe en Jesús. Saulo había presenciado el asesinato de Esteban y en este punto
era como un tren sin freno. Cada vez su pecado lo llevaba más y más lejos contra Dios. Ya no había retorno para él en este punto. Por eso es que vemos que en vez de seguir persiguiendo a Jesús y a los que tenían fe en él, es Jesús quien sale por él a su encuentro. Lo confronta y entonces lo deja ciego. Lo aísla del mundo exterior. ¿Para qué? Para luego trabajar en su corazón. A Jesús quitarle la vista a Saulo lo hace enfocarse no en lo de afuera, no en lo que había aprendido afuera, sino en lo de adentro, lo que había dentro de su corazón. ¿Y saben qué? Creo que muchos de nosotros hoy día también nos vendría bien un poco de esto. Por si acaso, no hablo físicamente, sino espiritualmente. Y no solamente ciegos, sino también mudos y sordos ante las influencias de Satanás a las que somos sometidos todos los días. Todos, en algún momento de nuestras vidas, al igual que Saulo, aquí en la Biblia, nos hemos sentido atrapados en cosas las cuales sabemos que no vienen de Dios. Sabemos que van contrario a su palabra, pero que también nos traerán graves consecuencias terrenales y espirituales. Y este es el motivo real por el cual estamos hablando de esto aquí. Porque vemos a Jesús ir tras Saulo para confrontar todo eso que hay dentro de él. Pero mi pregunta es, si tú estás listo para que Jesús trabaje con tu pecado dentro de ti. Todo eso que te avergüenza, todo eso que no quieres que nadie más sepa, que sabes que te marcará de por vida y que te dejará consecuencias, la cual tarde o temprano, quieras o no, vas a tener que afrontar. Y voy a decirte algo que quizás no te va a gustar, pero es mi deber, perdóname por eso. Las consecuencias terrenales, las consecuencias en esta vida para la que quizás te sientes preparado, al igual que Saulo aquí en la Biblia, en ese momento, en su momento, no son nada comparado a las consecuencias que vendrán después de la muerte. Y eso es lo que Jesús nos quiere evitar, mi gente. Por eso es que vemos que Él va por Saulo y por eso mismo Él viene hoy por ti. Amén. Concluyendo, para que puedan entender qué tan grave es esto con lo que estamos lidiando, Isaías 57, 20-21. Isaías 57, 20-21, palabra de Dios para todos. La Biblia dice, pero la gente perversa es como el mar agitado, que no puede calmarse, que arroja barro y basura con sus olas. Mi Dios dice, no hay paz para los malos. Amén. Precisamente toda esa basura que aprendimos en el mundo sin Dios, toda esa perversidad y maldad con las cuales crecimos, todo ese resentimiento y rencor que muchas veces nos llena de prejuicio hacia los demás, es parte del pecado a nuestro alrededor con el cual nos hemos ensuciado. Y en ese lapso mental, durante ese proceso donde nos lleva nuestra imperfección humana, tan oscura y tan contaminada con la maldad de este mundo, cuando usted y yo estamos envueltos en nuestro pecado, nuestra propia mente aquí se convierte en un cuarto oscuro, el cual nos mantiene totalmente aislados de la realidad. Perdemos la capacidad de ver espiritualmente lo que estamos haciendo. Perdemos la capacidad de razonar espiritualmente si eso agrada o no agrada a Dios. ¿Y qué consecuencia dejará en nosotros? Pero también existe algo más.
es que perdemos la capacidad de reconocer e identificar nuestro propio problema. Por ende, en la mayoría de los casos, no vamos a ser capaces de buscar ayuda. Nos autoengañamos a nosotros mismos, pensando que eso solo será pasajero, creyendo que tenemos el control sobre esos hábitos o cosas. Pensamos que podemos controlarlos, que podemos dejar o alejar eso cuando queramos. Pero honestamente, no es así, mi gente. Así como existen síntomas específicos que describen cada enfermedad, del mismo modo existe un medicamento en la Biblia para combatirla. No puedo irme sin antes aclarar esto. El médico donde fuimos, del cual les hablé anteriormente, que nos dio un falso diagnóstico, que omitió información importante sobre nosotros y que dijo que todo estaba bien, ese es Satanás. Obviamente, el especialista es Jesús, donde debemos ir si en verdad queremos sanar todas estas dolencias espirituales que padecemos. Y si usted aún no le conoce, mientras más tiempo pierdas, mientras más tardes en ir hacia Él, más dolor vas a sufrir y más grave se volverá tu enfermedad. Y por último, la medicina para esa salud espiritual que tanto necesitamos y que es tan importante para nosotros poder llegar a Dios y alcanzar la vida eterna es la Biblia. Este es un simple ejemplo terrenal para ayudarlos a reflexionar sobre nuestra enfermedad espiritual. En el cielo no hay hospitales, mi gente. Para poder ir allá, primero que tenemos que trabajar esto aquí. Solamente Jesús puede darnos sanidad física y espiritual. Este tema se llama Desde la oscuridad de mi pecado. Nuestro próximo tema será una visita al especialista. Familia, gracias por su tiempo. Mi respeto para ustedes. Nos vemos pronto. Amén.